Bienvenidos a la lectura devocional de nuestra campaña nacional de 50 días, con el tema, Iglesias sanas para la gloria de Dios. Este es un proyecto de crecimiento personal que nos ayudará a conocer lo que implica ser una iglesia sana, que glorifica el nombre de Dios. Esta herramienta es una iniciativa de nuestra Convención Nacional Bautista de México, con el fin de fortalecer la identidad, la unidad y el crecimiento de cada una de nuestras iglesias, fomentando el desarrollo de iglesias saludables a través del estudio de la Carta a los Efesios. Te invitamos a escuchar la reflexión destinada para este día. Para más información, contáctate con nosotros. Devocional 50 días, con el tema, Una iglesia sana para la gloria de Dios. Semana 2. Reconciliados para la gloria de Dios. Efesios, capítulo 2, versículos 1 al 22. Dice de la siguiente manera: En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza, éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Y juntamente con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de ustedes, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, los gentiles en la carne, eran llamados sin circuncisión por los de la llamada circuncisión que es hecha con mano en la carne. Y acuérdense de que en aquel tiempo estaban sin Cristo, apartados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, estando sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos nos hizo uno. Él derribó en su carne la barrera de división, es decir, la hostilidad, y abolió la ley de los mandamientos formulados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos hombres un solo hombre nuevo, haciendo así la paz. También reconcilió con Dios a ambos en un solo cuerpo por medio de la cruz, dando muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas, paz para ustedes que estaban lejos y paz para los que estaban cerca, ya que por medio de él, ambos tenemos acceso al Padre en un solo espíritu. Por lo tanto, ya no son extranjeros ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Han sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. En él, todo el edificio, bien ensamblado, va creciendo hasta ser un templo santo en el Señor. En él, también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando consideramos la condición del mundo, podemos darnos cuenta de que vivimos en una sociedad profundamente marcada por la división, la confusión de identidad y la búsqueda de significado. Muchos luchan con el peso de la culpa, la enajenación o indiferencia y la desorientación espiritual. Somos testigos de matrimonios que se separan, de familias y también iglesias que en su seno viven desunidos, peleados y alejados emocionalmente los unos de los otros. Sin embargo, el Evangelio presenta una verdad clara, esta es, Cristo nos ha reconciliado para la gloria de Dios. El capítulo 2 de la Carta a los Efesios contiene una de las declaraciones más poderosas sobre la transformación que Dios hace en el creyente. Él nos ha reconciliado y nos ha hecho un solo pueblo. Consideremos las siguientes verdades. Verdad número 1. Fuimos reconciliados para una nueva vida. La nueva vida en Cristo no es simplemente una mejora moral ni una reforma de hábitos. Es una transformación radical del ser humano, una regeneración completa. Pablo declara que antes estábamos muertos espiritualmente, es decir, sin capacidad de responder a Dios, esclavizados por las pasiones y sin esperanza.
Esta condición es universal, afecta a todo ser humano sin excepción, como expresa Romanos 3 versículo 23. El pecado no solo mancha, sino que separa al hombre de Dios, lo deja bajo condenación y lo somete a poderes espirituales de maldad, como dice Efesios 6 versículo 12. Cuando consideramos esta nueva vida, lo primero que debemos establecer es que comienza con la resurrección, la de Cristo y la nuestra. La expresión "nos dio vida juntamente con Cristo" indica que la vida espiritual de todo creyente está unida inseparablemente a la resurrección de Cristo. No se trata de una metáfora, sino de una realidad espiritual. El creyente ha sido resucitado de una vida dominada por el pecado para vivir una nueva vida en justicia. Cristo no vino solamente a hacer ajustes morales, Él vino a romper las cadenas del pecado. Su muerte expiatoria fue suficiente para redimirnos de toda maldad. La gracia no solo perdona, sino que transforma la condición moral del pecador. Esta es una transformación interna que nos rescata de los deseos de la carne. Los deseos de la carne no solo son sexuales, también incluyen egoísmo, orgullo, rencor, envidia y toda inclinación que se opone a la voluntad de Dios. La carne es engañosa y solo puede ser vencida mediante el Espíritu Santo. La nueva vida implica un proceso constante de santificación. Conforme vamos viviendo como personas reconciliadas con Dios, el mundo va perdiendo influencia sobre nosotros. La influencia del sistema del mundo que exalta el ego, el materialismo, el placer y la autosuficiencia es contrario al reino de Dios. El creyente ha sido llamado a vivir contraculturalmente. En un mundo donde el narcisismo, el individualismo y la corrupción marcan la cultura, el creyente debe ser una luz que refleje otros valores: humildad, integridad y servicio. Esta es una evidencia de transformación externa. En el ámbito espiritual, ser reconciliados con Dios rompe el poder de Satanás sobre nosotros. La humanidad vive bajo el dominio del enemigo sin siquiera notarlo. Satanás ciega, esclaviza y destruye. Pero Cristo, con su muerte, desarmó a los principados y potestades, de acuerdo a Colosenses 2 versículo 15. Ya no vivimos bajo su dominio, sino bajo el señorío de Cristo. Pero no solo eso, sino que también fuimos rescatados de la ira de Dios. La justicia de Dios exige castigo por el pecado, de acuerdo a Romanos 1 versículo 18. Pero en su amor, Dios proveyó un sustituto. Cristo tomó nuestra condena, como lo dice Isaías 53 versículo 5. Ahora, en Cristo, ya no hay condenación sino comunión con el Padre, como expresa Romanos 8 versículo 1. Es importante señalar que esta nueva vida nos fue dada por Cristo. Al rescatarnos de todas las anteriores situaciones en las que nos encontrábamos, el Señor nos dio una nueva manera de vivir. Una existencia renovada, somos en Cristo un hombre nuevo. Pero no es nuestra obra, ni nuestro logro, es un regalo que recibimos gratuitamente de Dios. La salvación es obra exclusiva de la gracia divina. Como lo expresa Efesios 2 versículo 24 cuando dice: pero Dios, que es rico en misericordia. Esto quiere decir que la iniciativa no fue nuestra, sino de Dios. Él nos amó aun cuando no lo merecíamos. Esta verdad humilla nuestro orgullo y exalta la gracia de Dios. Esta nueva vida es celestial. Esto significa que nuestra nueva vida tiene un enfoque eterno. Hemos sido sentados con Él en los lugares celestiales, de acuerdo a lo que dice el capítulo 2 versículo 6. Aunque vivimos en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo, como escribe Pablo en Filipenses 3 versículo 20. Esto redefine nuestras prioridades, nuestros valores y anhelos, pues esta vida está centrada en la vida de Cristo. Ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, como lo expresa Gálatas 2 versículo 20. Él es nuestra fuente, nuestro modelo y nuestra meta. La vida cristiana no se trata de imitar a Cristo con nuestras fuerzas, sino de dejar que Él viva su vida en nosotros por el Espíritu. La verdad número 2 a considerar es que fuimos reconciliados para una nueva familia. Pablo presenta aquí el alcance del milagro de la reconciliación. Judíos y gentiles, antes enemigos irreconciliables, ahora forman una sola familia en Cristo. Esta verdad tiene poder para transformar comunidades divididas y construir una iglesia inclusiva en el mejor sentido bíblico, una familia compuesta de redimidos por igual.
No debemos olvidar que esta reconciliación se logró con la sangre de Cristo. La enemistad entre pueblos, entre clases sociales, entre culturas o ideologías, solo puede ser superada por el poder de la cruz. La sangre de Cristo es el fundamento de esta reconciliación, porque en la cruz fue destruida la barrera que nos separaba, como dice el versículo 14. En un contexto donde existe el racismo, la discriminación y desigualdad, el Evangelio llama a la unidad en Cristo. El fruto de la reconciliación es paz. No es una simple ausencia de conflicto, sino la restauración de una relación justa con Dios y con los demás. El Evangelio no solo reconcilia al individuo con Dios, sino que también sana relaciones rotas. Las iglesias deben ser espacios de sanidad, perdón y restauración comunitaria. Como discípulos del Señor, debemos atesorar esta verdad y aceptar nuestra responsabilidad al habernos sido dado el ministerio de la reconciliación. En nuestras relaciones interpersonales, familiares y en la iglesia, debemos ser agentes de reconciliación. La verdad número 3 a considerar es que fuimos reconciliados para una nueva vocación. La salvación no es un fin en sí misma. Dios nos salva para algo, para vivir con propósito, como parte activa de su obra en el mundo. La reconciliación redefine nuestra identidad y nuestra misión. 3 metáforas definen esta nueva vocación. La primera es que somos ciudadanos del cielo. Ya no somos extranjeros ni forasteros, sino ciudadanos. Esto habla de derechos, responsabilidades y un nuevo sentido de pertenencia. En medio de una cultura donde muchos se sienten sin identidad, la ciudadanía celestial nos da dignidad y esperanza. La segunda metáfora es que somos la familia de Dios. Esta familia trasciende la sangre, el apellido, la etnia y la clase social. Somos hermanos y hermanas unidos por el Espíritu. La iglesia no es un club religioso, es una familia espiritual llamada a vivir en comunión, apoyo mutuo y misión. La tercera metáfora es que somos el templo de Dios. Ya no hay un templo físico como en el Antiguo Testamento. Ahora, cada creyente y la comunidad en conjunto somos el lugar donde Dios habita. Esta verdad debe llevarnos a vivir con reverencia, santidad y unidad. El comentario Beacon explica que la iglesia es la estructura viva edificada por Dios para ser su habitación permanente. Beacon página 145. El mensaje de Efesios 2 es claro: la reconciliación en Cristo transforma completamente la existencia humana. No podemos vivir como si nada hubiera cambiado. Reflexiona, contesta las siguientes preguntas a manera de estudio personal. Si hemos sido reconciliados. 1. ¿Vivo con gratitud, consciente de que todo es por gracia? Argumenta el porqué de tu respuesta. 2. ¿Vivo en comunidad, derribando muros, sanando heridas y edificando relaciones restauradas? Argumenta el porqué de tu respuesta. 3. ¿Vivo con propósito, como ciudadano del cielo, embajador del reino? Argumenta el porqué de tu respuesta. Diario de crecimiento personal. Después de haber escuchado esta enseñanza, detente por un momento a reflexionar en ella. Puedes hacer tus propias notas en tu diario de crecimiento personal. No olvides contestar las preguntas al final de cada lectura. Te invitamos a compartir lo aprendido con tu grupo pequeño o en los grupos de tu iglesia, promoviendo la retroalimentación para que juntos podamos crecer. Felicidades por haber hecho tu meditación diaria. Sigue esforzándote y aprendiendo más sobre este tema. Este audio es solo un complemento que te permitirá repasar las enseñanzas de este día, pensado principalmente en aquellos que por alguna razón no les es posible hacer esta lectura. No sustituye la meditación devocional. Para un mayor crecimiento personal, te invitamos a estudiar el libro Iglesias Sanas para la Gloria de Dios, con 50 devocionales de la carta a los Efesios, y no conformarte con solo escuchar este audio. Adaptación en audio por el Ministerio de Comunidad Cristiana Palabra de Vida Urén, del estado de Michoacán.